Hola queridos amigos, nos dice el Evangelio de San Mateo: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Quisiera compartir un pensamiento, pero va a ser difícil, no sé si va a resultarme. Hace unos cuantos años atrás, una persona me recomendó leer un libro y me dijo: léelo, que está buenísimo. Y lo leí. El libro se llamaba Caballo de Troya. Y después hubo una sucesión de caballos de Troya. Y realmente el libro estaba muy bien escrito, pero era Caballo de Troya. El caballo de Troya lo metían como premio y terminaba abriéndose a la noche las puertas en la panza del caballo, desde donde salían los enemigos que terminaron destruyendo la ciudad. Este libro tenía esa misma perspectiva, porque iba comentando el Evangelio, era una supuesta experiencia, un experimento, donde gente de esta época iba a la época de Jesús. Había un tal Jasón que tenía que dialogar, o sea, iba conociendo la cultura de la época, y en un momento se daba un diálogo. Y entre Jesús y Jasón, la cuestión es que sutilmente iba desautorizando el Evangelio. Cada pasaje, con pequeñas diferencias, eran distintos. Y en este momento, en este pasaje particularmente, era donde estaba el caballo de Troya, donde se abrían las puertas y salían los enemigos. Porque decía, Jasón le decía a Jesús: ya te descubrí. Así dice Jesús: si vos viniste a traer un mensaje, sí, es verdad, traje un mensaje. Y entonces, si viniste a eso, ¿qué sentido tiene tu iglesia? Mi iglesia, dice Jesús. Yo nunca quise fundar una iglesia. Es exactamente lo contrario de lo que dice el Evangelio. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Será muy simpático el libro Caballo de Troya, pero no es la palabra de Dios. Qué importante que no desautoricemos nunca el Evangelio y que recordemos que Jesús fundó su fe en Pedro. Y que es Pedro el fundamento, la piedra sobre la que se edifica la iglesia de Jesús. Y esa fe tiene como centro el encuentro personal con el misterio de Cristo, en el cual le decimos: vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sos mi Señor. Pero no lo digo solo, lo digo unido a todos los hermanos de la iglesia fundada en Pedro. No nos creemos más que nadie, somos menos que nadie como iglesia, porque el Señor no eligió a los mejores, eligió lo despreciable del mundo para confundir a los que se creían algo. Pero somos iglesia del Señor y tenemos que ser fieles a la propuesta del Señor, conscientes de que Jesús ama a su iglesia, que es su esposa, que es su cuerpo místico, y tenemos que ser conscientes de que somos parte de esa realidad. Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esta verdad es la que funda nuestra fe. Decían los padres de la iglesia: no creería en nada que la iglesia no me diga que tengo que creer. Porque el criterio de discernimiento de la palabra de Dios es la iglesia. Fue la iglesia fundada en Cristo y sobre Pedro la que dijo: estos libros son palabra de Dios, porque en ellos reconoció su fe. Antes de escribirse,
La palabra se predicó y luego se puso por escrito y se siguió explicando y se siguió transmitiendo. Por eso nuestra conciencia es de que somos iglesia de Cristo, no iglesias, la iglesia de Cristo, que tenemos que estar abiertos y en comunión con todos aquellos que creen, pero tampoco perder la conciencia de que fuimos elegidos para estar sobre Pedro. Ojalá amemos a esta iglesia, porque como nos decía Francisco, no se puede amar a Cristo y no amar a la iglesia porque es su cuerpo místico. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos.